En esta ocasión vamos a hablar nuevamente del tema de la cuenta pública, de esta evaluación que se hace al gobierno del presidente Gabriel Boric, al que ya le quedan solamente 10 meses. La semana pasada estuvimos con Tomás Leighton de Rumbo Colectivo, viendo desde ese lado de la vereda cómo se evaluaba la gestión del gobierno, las medidas que habían cumplido, las que quedaban por cumplir. Hoy día haremos algo similar también con el director ejecutivo del Centro de Pensamiento Idea País, Cristian Stewart. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Gino, un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Estamos conversando justamente antes, tras bambalinas, de que tienen dos estudios. Uno que fue el con el que se antepusieron a la cuenta pública, el de cumplimiento de año a año de la cuenta pública, que es el reporte anual de seguimiento gubernamental. Te quería consultar, desde Rumbo Colectivo salen diciendo que hay un 62% de cumplimiento porque hacen una mezcla de las medidas cumplidas y las medidas en proceso, y ustedes están diciendo 37%. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, reitero el agradecimiento, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante relevar en un primer momento la importancia que tiene que desde la sociedad civil se le haga un escrutinio al gobierno por múltiples razones. Primero, porque es importante saber qué porcentaje, qué temas han sido efectivamente cumplidos o no, para que se pueda evaluar con todo el rigor que corresponde si es que el gobierno promete cuestiones que son cumplibles o no, o si más bien se prometen cuestiones para salir electos en una elección particular. En segundo lugar, me parece que es importante precisamente por el cuestionamiento de la legitimidad que hoy día venimos advirtiendo un tiempo a esta parte de las autoridades políticas, que las autoridades políticas sean conscientes de que se prometen cuestiones que son realmente cumplibles. Obviamente el caso de Procultura, el caso de las ciencias médicas, que son los últimos eventos que hemos conocido, son síntomas de un problema más profundo, pero y por eso mismo en ese marco me parece que es muy importante que exista este escrutinio de parte de la sociedad civil para que también la ciudadanía tome decisiones con información real y no con la interpretación de los mismos protagonistas. Efectivamente, nosotros hacemos dos informes para poder evaluar cuánto el gobierno ha cumplido. Un informe nosotros lo lanzamos para los 11 de marzo y tenemos como fecha de cierre por ahí el 1 de marzo para ponerle una fecha particular de cierre, y ese informe efectivamente arroja las cifras que tú dices. Es un informe que no está en vivo y por lo tanto los resultados que nosotros advertimos en ese momento tienen considerado hasta inicios de marzo. Por lo tanto, es los resultados en comparación con el otro informe que tú mencionas del Centro de Estudio Rumbo Colectivo. Habría que ver cuánto se ha actualizado la fecha desde marzo hasta junio. Y el otro informe es: nosotros analizamos en particular cuáles de las promesas que el presidente de la República anuncia el 1 de junio, que son los énfasis que la realidad le va indicando, cuáles son los principales problemas de la ciudadanía, cuáles son los principales problemas del país, debe ponerse hincapié. Y por eso mismo el presidente anuncia ciertas medidas que son icónicas, que son relevantes para el gobierno más que el programa, y nosotros analizamos qué porcentaje de esos anuncios del 2024 al 25 han sido cumplidas y cuáles no. Esos son los dos grandes informes. Una pregunta metodológica. ¿Tienen esta separación de cumplido y en proceso? ¿Por qué se hace esa diferencia? De repente para la gente puede ser un poco extraño que algunos centros de estudios lo hagan, mezclen estas dos cifras y otros las separen. Y bueno, nosotros acudimos a distintas fuentes para poder obtener el número al cual llegamos, que es la conclusión que tú mencionas. Los compromisos que anuncia el presidente Boric en la cuenta pública del 2024 son 70, son 52 de carácter legislativo y 18 de gestión, que dependen del propio gobierno y de la gestión de los distintos ministerios y servicios. Las fuentes que nosotros acudimos son básicamente los canales oficiales del gobierno, los sitios web del Senado y de la Cámara de Diputados, distintos informes de ejecución presupuestaria, notas de prensa, y también se le consultó para estar de acuerdo en la cifra a la División de Coordinación Interministerial de la Secretaría del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, las fuentes son todas a las que se puede acudir. Luego la pregunta de por qué nosotros separamos porque son tres categorías, ¿cierto? En el fondo, por un lado está aquellas iniciativas que no son iniciadas aún, otras que están en proceso, es decir, que ya están iniciadas pero que no están culminadas, y en tercer lugar, aquellas que están terminadas, ya sea promulgadas como proyecto de ley que está despachado y publicado en Diario Oficial, o aquellas que están cumplidas en materia gubernamental. Desconozco por qué se podrían mezclar aquellas que están en proceso de aquellas que están cumplidas. Yo creo que algo cumplido, algo terminado, es muy distinto a algo que está iniciado. De hecho, uno podría, como el gobierno actualmente acaba de hacer, proponer un proyecto de ley en materia de aborto libre, por ejemplo. Los votos difícilmente están, entonces difícilmente se podría decir que se cumple una medida que simplemente se inicia. Es muy distinto
el mezclar o meter en un mismo saco algo que está cumplido y prometido, en el fondo respecto a aquello que está prometido está cumplido y terminado, y por lo tanto hay un check en ese sentido, respecto a aquello que simplemente se inicia pero que no hay comprometido el término. Entonces yo desconozco las razones por las cuales Rumbo Colectivo hace eso, pero me parece que es curioso. Sería interesante después para más adelante hacer un debate ahí de metodología. Una cosa antes de entrar de lleno en el reporte anual de seguimiento gubernamental. Tú habías mencionado en otros medios, en otras entrevistas, que uno de los focos de mayor cumplimiento del gobierno fue el tema de seguridad, pero no porque quisiera. De hecho, destacan en este seguimiento que hacen anual, cuenta pública, destacan que miden cómo el gobierno se permea la contingencia, cómo tiene que cambiar de repente sus preceptos, e incluso también dices que en algún momento dices que deja su identidad de lado con este tema de seguridad, y que también genera costos para el cumplimiento de otras cosas. ¿Cómo es la evaluación que han hecho de la agenda de seguridad? Porque ha generado costos todo lo que dice, pero también hay cuestionamientos sobre su efectividad. Entonces, ¿cómo es la mirada en plenitud que han hecho en este proceso que entiendo que vienen desde el 2023 haciéndolo con el gobierno del presidente Boric? Y lo vamos a hacer con independencia del color político que venga después, porque nos parece que la rendición de cuentas de los gobiernos es algo muy importante, y me parece que este primer ejercicio que hemos realizado contribuye más allá de la sensibilidad política que tenga el gobierno. Yo creo que en materia de seguridad es bastante icónico cómo el gobierno del Frente Amplio se ha ido ajustando a la realidad, lo que en principio me parece bueno, pero si uno compara, porque uno tiene que comparar el programa político que tiene una candidatura presidencial, que es el programa de gobierno, en comparación con lo que ha hecho a la fecha, la seguridad no era una prioridad. Y quien diga lo contrario o manipula lo que está presente en las palabras del programa de gobierno o simplemente miente. Y me parece que es positivo que el gobierno haya reculado en algunas cosas. Una de las propuestas que tenía en materia de seguridad era refundar las policías, que era algo que estaba refrendado en la primera propuesta constitucional. De hecho, el único momento donde salía en esa propuesta constitucional la palabra carabinero era para decir que el general director era susceptible de ser acusado constitucionalmente, pero no hacía mención a los carabineros, entre otras cosas, porque se querían refundar. Y creo que esa modificación, en particular con la creación del Ministerio de Seguridad Pública y también otros aspectos que son bastante relevantes en materia de seguridad, es positivo. También, por ejemplo, la creación por proyecto de ley de la modernización de la carrera policial de la PDI, y hay otros aspectos que son, me parece que positivos de considerar. Pero hay otras cosas como en materia económica, donde hay algunos ministros que han celebrado el porcentaje, el fondo del PIB que se ha tenido en materia de crecimiento, cuando ronda el 2% o 2,2%, porque había otras personas que de manera agorera, como dicen ellos, habían dicho que el país no iba a crecer. Me parece que es bastante, por decirlo así, conformista, y se satisface con un estándar bastante bajo. Y también en materia de creación de empleo formal, donde el presidente Boric celebra los 600.000 empleos nuevos, no es consistente con comparaciones que hay que hacerse. Por ejemplo, hoy día seguimos con un retraso de cerca de 200.000 empleos pre-pandemia. Entonces, las comparaciones creo que tienen que ser completas y no omitir ciertas partes que hacen parecer las conclusiones que dice el gobierno como un éxito cuando en realidad no lo es tanto. Entonces tiendo a pensar que hay que mirar completamente cómo el gobierno se ha ajustado a las principales necesidades del país, que son seguridad y economía, y me parece que en materia de seguridad y empleo está bastante al debe. Para seguir en la línea, ¿cómo está en la evaluación justamente estas percepciones de las necesidades más grandes de Chile, seguridad, economía? Te sumo salud, porque también ahí era un tema que conversamos con Rumbo Colectivo, era una de las áreas en que ellos habían medido que había menor cumplimiento. Sí, en las de mayor cumplimiento, de acuerdo a lo que nosotros recabamos, está deporte, cultura y educación, y en las de menor cumplimiento está economía, empleo y finanzas públicas. Hay que recordar los problemas que ha tenido el gobierno también en materia de finanzas públicas, donde se defiende a la directora de presupuesto de manera ligeramente destemplada, diría yo, porque la verdad es que modificar el modo en que se proyectan los ingresos no es un error cualquiera, porque se toman definiciones en materia de política pública, se genera una expectativa en materia de inversión extranjera a Chile, y también se modifican reglas fiscales que hemos venido recorriendo hace mucho tiempo, que nos permiten estar en un nivel importante en materia de reputación nacional con comparación con otros países de la región.
Por eso mismo me parece que ese tipo de errores no son menores, digamos. Y efectivamente esas son las grandes deudas que tiene el gobierno en materia de cumplimiento comparando los anuncios del año pasado con la cuenta pública de este año, que son en educación, en economía y en finanzas públicas. 2024-2025. Correcto. En general, el nivel de cumplimiento ha sido de estas 70 medidas de un 47%. Hay un 7% que no ha sido iniciado y el porcentaje restante, si no me equivoco, un 46%, están en proceso. El porcentaje de cumplimiento en materia legislativa es mayor a aquel que es de gestión, pero el porcentaje de proyectos que no han sido ni siquiera presentados a la fecha de la cuenta pública era mayor en materia legislativa que en materia de gestión, y eso obedece a que se pretendía proponer proyectos de ley que eran bastante refundacionales. Por de pronto el impuesto a la renta y también en materia de aborto libre, donde se propuso justo después. Yo creo que ahí hubo un error de timing porque le hubiera gustado al gobierno cumplir con esa promesa. Y sin embargo se hace después, y obviamente también obedece a la fragmentación a la que estamos acostumbrados con este sistema político que ahora el Senado recientemente incorporó formalmente como proyecto de ley para cambiar la reforma, el modo en que nos entendemos políticamente y que procesamos las demandas ciudadanas. Y tengo la impresión de que también el rezago legislativo obedece a problemas más bien estructurales, no solamente de gestión del gobierno. También es un denominador común en el análisis que el Congreso ha sido una de las grandes trabas para el cumplimiento de diversas medidas del gobierno. ¿Tú crees que hay problemas más estructurales internos de la lógica propia del Parlamento que una cosa política? ¿Se suman las dos? ¿Cómo evalúas esta dinámica y en los frutos que ha generado en la medición del cumplimiento del gobierno? Primero, yo creo que hay que ser muy responsable al momento de proponer un programa de gobierno, porque si es que uno no sabe bien cómo se va a comportar la elección parlamentaria antes de proponer un programa de gobierno, uno no puede pretender salir electo si es que la mayoría parlamentaria no está de su favor. Por eso mismo me parece que proponer proyectos de ley que no dependen del propio gobierno y al mismo tiempo acusar que la fragmentación por la cual hoy día estamos como estamos es la principal causante del déficit legislativo es un poco patúo. Por eso yo creo que hoy día este tipo de ejercicios y también la realidad particular que se ve en Valparaíso, en el Congreso Nacional, exige que se hagan promesas que sean realmente cumplibles, que no sean tan rimbombantes, que no sean tantas y que al mismo tiempo vayan al callo con las reales necesidades que hoy día tiene el país, que obviamente son las que todos conocemos: economía, seguridad, corrupción, tener un Estado que funcione de verdad y educación, diría yo, entonces, y también salud. Entonces me parece que las medidas tienen que ser muy conscientes respecto a esta realidad y no simplemente decir el Congreso Nacional no nos deja gobernar, porque el Congreso Nacional es una realidad para todos los colores y no solamente para algunos. Quería consultarte en esta línea, ¿cómo ves respecto a ese criterio a las candidaturas presidenciales? ¿Crees que alguien ha tomado el guante, ha acusado recibo de esta situación de la complicación parlamentaria, la fragmentación parlamentaria, de la incertidumbre parlamentaria, podemos decirle, en el tema de las promesas, o seguimos con la misma lógica de siempre de prometiendo cosas que probablemente no se van a poder cumplir? Mira, hay que ver, todavía ningún programa o al menos yo no he leído programas en detalle como para evaluar si efectivamente se ha recogido el guante o no ante esta realidad. Desde la derecha los programas todavía no se proponen, entre otras cosas porque no hay primaria, entonces no se exige tener un programa. No obstante, Belén Matei ya ingresó un programa particular y hay que ver cómo se comportan las distintas candidaturas en este sentido y que no se prometan cuestiones que no van al caso, ya sea porque son incumplibles, ya sea porque son vendedoras de humos, porque son populistas, etc. A propósito de la cuenta pública también e intentando analizar el mismo discurso del presidente, que me parece que es importante conversar de ello porque nosotros habíamos tenido la posibilidad de hacer antes de la cuenta pública un análisis respecto de las cosas que se habían cumplido y no después. Entonces, si te parece bien, en el fondo, para hacer un análisis al respecto, a mí me parece que el presidente partió muy bien al momento de decir que había una necesidad de ser autocrítico y de no ser autocomplaciente, pero me parece que acto seguido se desconectó profundamente de esa declaración inicial y no hizo otras cosas distintas a, en el fondo, contar
de manera parcial ciertos cumplimientos, de intentar de dotar de esta gobernabilidad que él dice que, o normalidad, porque hay veces que dicen normalidad y a veces gobernabilidad, que de alguna manera en la cual se tradujo su gobierno, que porque antes no había gobernabilidad y ahora sí la hay, y me parece que esta desconexión que hay entre lo que él dice que hay que ser autocrítico y sin embargo después no hacer ninguna crítica sustantiva, no se hace cargo respecto a los reales problemas que efectivamente tuvo el gobierno y por los cuales se le ha básicamente hecho un escrutinio crítico. Pienso no solamente en el caso de los indultos, porque ya es bastante lejano, y el hecho de haber aprobado o apoyado una propuesta constitucional que se rechazó de manera abrumadora. El caso convenio, que sigue teniendo repercusiones no menores día a día. Pienso en el caso Monsalve, en el caso de los escándalos de la DIPRES, obviamente en los problemas vinculados a salud también, de la cantidad de personas que sigue muriendo por lista de espera. Pienso en la compraventa fallida de la Casa de Salvador Allende, y en todos los problemas que de alguna u otra manera no fueron mencionados en esta cuenta pública, que si es que no se mencionan, no son consistentes con esa autocrítica que me parece razonable que se haga. Entonces, yo creo que hay un problema. También hubo omisiones no menores. Pienso, por ejemplo, en materia de vivienda, donde la política habitacional está al debe. Se prometieron en el programa de gobierno la construcción de 250.000 viviendas que se iban a entregar a final de este gobierno, y sin embargo se matizó, por un lado, la categoría de en construcción hacia encaminadas, porque se reconoce que es muy difícil prometer o llegar a esa promesa particular, y se afirma haber llegado a la cifra de 200.000 viviendas, cuando en realidad esa cifra incluye viviendas que se iniciaron en el gobierno anterior. Y bueno, para qué decir en el caso de las viviendas que hay que reconstruir por los problemas en Viña del Mar, donde hay un silencio total, y solamente se limitó a decir que hay deficiencias, o sea, limitantes estructurales por este cumplimiento, pero nada más. Pienso también en materia de educación, donde se realza el desempeño de las pruebas SIMS en cuarto básico, pero se omite totalmente que se bajó el desempeño en sexto básico y segundo medio. Se sigue poniendo el énfasis en materia de educación superior, cuando hay un consenso abrumador de que no es ahí donde hay que poner las fichas. De izquierda y derecha se insiste en la condonación del CAE y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior del FES, cuando en realidad el aprendizaje, las condiciones bajo las cuales los profesores pueden hacer clases de verdad empoderados y limitar la burocracia que impide la creación de nuevos establecimientos educacionales son los reales problemas del país en materia educacional. Entonces, yo creo que hay problemas importantes en materia de educación también. Y también en empleo, ya lo conversamos, se reconoce en la creación de 600.000 empleos, y sin embargo estamos bastante rezagados en comparación a la época de prepandemia. Y en migración también se aseguró haber reducido la migración ilegal, lo que obviamente es una buena noticia, pero este gobierno al principio dejó entrar a más personas en comparación a los gobiernos anteriores en calidad de migrantes ilegales, y por lo tanto esa reducción es respecto de su propio desempeño. Entonces, en fin, yo creo que hay omisiones no menores que hacen pensar que esta cuenta pública, si bien inició muy bien, está bastante al debe respecto de aquello que se quería hacer, que era hacer una autocrítica importante. Te quería preguntar, no sé si tendrán de repente datos de experiencia comparada con otros países, otros gobiernos de cuenta pública. Corrígeme si me equivoco, creo que eran 45% de cumplimiento, 46% en proceso, 7% no. 47 cumplidas, que subió de 41 a 47 este año respecto al año pasado, 46 en cumplimiento y 7% no iniciado. Perfecto. Y para entenderlo, ¿cómo uno puede evaluarlo? ¿Está bien, está mal, bajo el rango de la mediana de la región, sobre el rango? ¿Hay algún dato como comparado que se pueda tener? Pensamos que es muy difícil comparar con otros países porque el sistema político que tiene cada país es muy distinto uno a otro. Un sistema parlamentarista, por de pronto los ministros son parlamentarios, por lo tanto quienes votan son las mismas personas que llevan adelante el programa, y la verdad es que es injusto comparar una cifra dura de un país con otro, y me parece que es más razonable comparar un gobierno con otro dentro de un mismo país, no obstante haya eventos exógenos como una pandemia o un estallido social que impide hacer ese análisis de manera 100% comparable. No tenemos cifras de otros países porque analizando algunos casos desistimos porque eran casos cuya comparación era injusta, y habrá que ver cómo se comporta el siguiente gobierno, habrá que ver también quién lo preside, para ver si es que tiene un desempeño mejor, considerando estos problemas estructurales que tenemos en el Congreso Nacional, pero también considerando cómo el programa de gobierno es fiel a la misma promesa que se hace, cómo su cumplimiento de alguna manera confirma la identidad política de la coalición gobernante, o más bien se modifica de acuerdo a las necesidades que el país va mostrando. Y tengo la impresión de que en ese sentido el legado de este gobierno, no obstante
ha intentado ser dotado con proyectos de ley icónicos como las 40 horas, como la reforma a las pensiones, el sueldo mínimo y otros hitos relevantes para el gobierno. ¿Cuántos de esos efectivamente estaban en el programa de gobierno? Y cómo también esa manera desdibujada que ha venido sufriendo el gobierno respecto a su identidad, de alguna manera perjudica al mismo gobierno para proyectarse hacia el futuro, porque el legado que tiene este gobierno no es solamente aquello que la SECOM propone, sino más bien son los datos que se cruzan respecto a lo que se hace con lo que se quería proponerle al país. Me parece que en ese sentido el gobierno actual es muy distinto al gobierno que pretendía dirigir el diputado entonces Gabriel Boric. Claro. ¿Y tú crees que la clave en eso era el tema seguridad? O sea, entre otras cosas, pasa que el mismo gobierno puso como condición habilitante, esto no lo digo yo, lo dijo el ministro entonces Giorgio Jackson, la aprobación de la propuesta constitucional número 1 para materializar el programa de gobierno. Yo creo que eso es derechamente algo irresponsable y la construcción de esa propuesta constitucional fue deficitaria, tampoco lo digo yo, lo dice la misma ciudadanía. Yo creo que si se hubiera aprobado esa gran reforma constitucional o esa nueva constitución, quizá el gobierno podría haber cumplido su propósito, pero la verdad las cosas es que estaríamos en un contexto realmente desastroso. El crecimiento hubiera sido mucho menor, las expectativas en materia institucional hubiera sido un desastre. Entonces, claro, en el fondo, cifrar las expectativas que tenía el propio gobierno en la aprobación de esa constitución me parece que era algo muy complejo y la realidad lo ha ido mostrando porque ha ido mutando hacia un gobierno distinto, digamos. Y ahora sí, solamente para cerrar, Cristian, en vista de todo lo que han analizado en este periodo, ¿qué es lo que le aconsejas a las personas que están ahí en una nueva carrera presidencial, que se están involucrando en este nuevo desafío? Que se prometan cosas que sean cumplibles, que no hayan promesas que empatizan con la realidad, pero que sin embargo implican soluciones fáciles. Los problemas complejos nunca van a tener soluciones fáciles, siempre van a requerir del concurso de personas que piensen distinto. Todo acuerdo supone ceder y por eso mismo me parece que los ejercicios que tienen que seguir en materia de reforma al Estado, porque el Estado tiene que reformarse sin ningún lugar a duda, lo hemos visto con todos los escándalos de corrupción que venimos conociendo. No es necesario dar ejemplos porque cada semana el escándalo de turno hace que quede obsoleto por el escándalo de la semana posterior y por eso mismo me parece que es muy importante que la probidad esté delante de todo, que el cumplimiento presupuestario ponga por delante los problemas de ciudadanía y no un crecimiento relativamente inorgánico del Estado y que se propongan soluciones que realmente tengan que ver con las posibilidades de ser cumplidos, pero también con la necesidad de la ciudadanía. Si te gustó este contenido, te invitamos a darle like y a seguirnos en las redes sociales de Desconcierto. Soy Gino Stock, nos vemos en una próxima ocasión.